Hola, soy Nate. Hoy comenzamos nuestra serie llamada Cartas Cortas, Mensajes Grandes, donde vamos a echar un vistazo a cada uno de los libros cortos del Nuevo Testamento, los que solo tienen un capítulo: Filemón, Judas, 2 Juan y 3 Juan. Probablemente no hayas oído hablar mucho de estos libros, ¿verdad? Yo tampoco. Me entusiasma explorar temas y secciones de las Escrituras que normalmente no se exploran. Revela lo desconocido. Y como yo mencioné, Andrés Corrales estaba programado para traer el mensaje de 2 Juan hoy, y como yo ya había empezado a trabajar en 3 Juan cuando me dijo que no iba a poder venir, vamos a empezar con 3 Juan. Pero el orden no es realmente importante, no te preocupes. Estas no son secuelas en las que si ves la tercera sin la primera y la segunda, no vas a entender. Por lo que sabemos, son cartas individuales e independientes. Pero primero un poco de contexto. Entonces, 3 Juan, al igual que 2 Juan, 1 Juan y el Evangelio de Juan, 3 Juan está escrito por, lo adivinaste, Juan. Juan era uno de los 12 discípulos de Jesús. Él fue el último apóstol en pie después de que todos los demás fueron asesinados por su fe. Al final, fue condenado al exilio en la isla de Patmos por no poder dejar de hablar de este Jesús resucitado. Y la isla de Patmos se encuentra al suroeste de la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, la actual Turquía, donde Juan probablemente sirvió y escribió como líder principal de una red de iglesias en la región. Así que Juan, en esta tercera carta, como anciano en edad y liderazgo de la iglesia, le está escribiendo a este hombre Gayo, miembro de una de las iglesias en la red de cuidado pastoral de Juan. Y esta ciertamente califica como una de las cartas cortas. Solo tiene 14 versículos. Y él dice lo mismo tanto en 2 Juan como en 3 Juan, que realmente no quería hablar demasiado por carta, prefería hablar más extensamente en persona. Entonces, él dijo: tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. Entonces, esto es como un mensaje de texto rápido que dice: hola, hay mucho de qué hablar, pero va a ser más fácil y mejor en persona. Juntémonos. Cuando leí ese versículo con Luisa, mi esposa, ella tuvo la misma reacción que tuve yo, que eso tiene sentido para ellos, pero dale, nos estás dejando un poco colgados. Como lectores siglos después, nos quedamos deseando que hubiera escrito más, algunos detalles más. Pero si nos ponemos en su lugar, fue sabio reservar la mayor parte de estas conversaciones para cuando se vieran cara a cara. Y podemos identificarnos con eso, ¿no? Capaz, ahora más que nunca, con la vida en pandemia. Sin embargo, todos tenemos nuestros estilos, ¿no? A algunos de nosotros nos gusta mucho escribir mensajes largos de WhatsApp en los que el lector tiene que presionar ver más por lo menos 2 veces. Otros preferimos enviar mensajes de audio de 20 minutos. Luego, algunos de nosotros enviamos mensajes tan cortos y secos y sin emojis que te preguntas si les caes bien o no. Pero así es como textean nomás. Y Juan fue breve con su texto, solo dio el bosquejo de lo que quería cubrir cuando se reunieron para que no hubiera sorpresas, pero se aseguró de agregar algunos emojis, o sea, emoción, afecto, para asegurarse de que Gayo realmente supiera que lo tenía en muy alta estima. Y ese es en realidad uno de los temas principales que vas a notar a lo largo de esta carta: la reputación.
¿Cómo se habla de ti? ¿Por qué eres conocido? ¿Cómo piensa la gente de ti? Y ese va a ser nuestro enfoque principal hoy, porque en 3 Juan vemos algunas personalidades diferentes, cada una con su reputación enfatizada. Primero tenemos a Gallo. Voy a leer otra vez en versículos 3 a 6. Entonces, dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Así que su reputación le encanta poner a los demás primero. Eso es como lo suyo. Cuando Juan piensa en Gallo, lo primero que le viene a la mente es: a este chico le encanta poner a Dios y a los demás antes que a sí mismo. Eso es esencialmente lo que Juan quiere decir cuando dijo que Gallo es conocido por caminar en la verdad, lo que igualó con caminar en amor. La verdad y el amor son las dos caras de la moneda del seguidor de Jesús. Y Gallo era específicamente conocido por poner esto en práctica con su hospitalidad hacia los enseñadores ambulantes de la verdad. En estos primeros años de formación de la iglesia, se enviaban misioneros a diferentes regiones para predicar las buenas noticias de Jesús a personas que no habían oído. Y también iban a iglesias locales establecidas para enseñarles las Escrituras. Y estos eran los apóstoles que presenciaron a Jesús ellos mismos o socios autorizados de ellos. Si empiezas a prestarle atención, vas a ver en todo el Nuevo Testamento la importante costumbre y el valor cristiano de la hospitalidad en general, pero especialmente para estos trabajadores del Evangelio. En realidad se hace referencia en 3 de estas 4 cartas cortas. Y en este momento, en su cultura greco-romana, la profesión de oradores públicos viajeros era común. Y por supuesto eran conocidos por su elocuencia, pero también tenían la reputación de vender sus mensajes con fines lucrativos. Entonces, los misioneros cristianos, como el apóstol Pablo, eran muy intencionales en distanciarse y distinguirse de estos otros oradores viajeros. Por eso, sus equipos de enseñanza eran famosos por insistir en que no se debía esperar que las personas a las que estaban alcanzando con el Evangelio contribuyeran financieramente. Eso legitimaba la autenticidad de su mensaje. No querían ser una carga innecesaria y de esta manera podían tratar de evitar cualquier chisme de que solo estaban en esto por el dinero o la fama como los demás. Valoraban su reputación de integridad. Pero por supuesto todavía tenían que ser mantenidos financieramente, ya que se dedicaban a tiempo completo a este trabajo. Entonces, en lugar de que las personas que reciben las buenas noticias paguen las cuentas, pedían a los cristianos en las iglesias locales de todo el imperio para que los apoyaran con su generosidad, ya sea con dinero, comida o alojamiento para ellos cuando pasaban por su pueblo. Entonces vemos que aquí en los versículos 7 a 8, pues viajan por causa del nombre y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores en la verdad. Y este es otro gran mensaje de esta pequeña carta, que no es solo el misionero o el predicador quien está haciendo la gran obra de Dios. Todos los que colaboran con ellos en oración, financieramente
en hospitalidad o otro apoyo de amor, eran conocidos como colaboradores en la verdad, un compañero de trabajo en la misión. Los que envían y apoyan comparten el trabajo y la importancia. Entonces, ya sea que vayas o envíes personalmente, tú eres una parte importante en la misión porque estás extendiendo su alcance y el tuyo. Entonces Juan le dice a Gallo, sigue recibiéndolos bien y ayúdalos a seguir su viaje como es digno de Dios. Eso me hace pensar en cuando estaba en la universidad y manejaba a casa para vacaciones entre semestres o un fin de semana. Mis padres no solo me recibían con mucho amor y hospitalidad mientras estaba con ellos, pero también me llama la atención que ayudarme a partir bien era una parte importante de su hospitalidad. Mi mamá no me enviaba en mi viaje sin asegurarse de que tuviera agua para mantenerme hidratado y café para mantenerme despierto mientras manejaba. Mi abuela se aseguraba de que tuviera suficientes galletitas. Todavía lo hace para nosotros cuando visitamos y regresamos a Uruguay. Y mi papá generosamente tomaba el auto y llenaba mi tanque de nafta la noche antes de que me fuera. Ese es el tipo de amor que Gallo mostraba por sus invitados y aparentemente ni siquiera los conocía antes. Y en nuestro contexto, ¿qué te viene a la mente cuando imaginas cómo podrías mostrar hospitalidad o apoyar a alguien en su necesidad? ¿Qué pasa si nos esforzamos por tener este tipo de reputación que tenía Gallo? Alguien que pone el amor por Dios y por los demás en primer lugar, de manera sencilla, práctica, humilde. Y recuerda que Juan dijo, deberíamos apoyar especialmente a las personas que tienen como vocación alcanzar a otros con la adopción en la familia de Dios. De esa manera somos elevados a la reputación de colaboradores en la misión. Pero luego tenemos a Diótrefes. Diótrefes parece ser un líder de la iglesia local de Gallo bajo el cuidado pastoral del apóstol Juan, pero él es lo opuesto, la oposición de Gallo. Entonces, si leemos versículos 9 y 10, dice, le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero, no nos recibe, no acepta nuestra autoridad. Así que cuando yo venga, llamaré la atención sobre lo que está haciendo, esparciendo chismes maliciosos sobre nosotros. Como si fuera poco, ni siquiera da la bienvenida a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Entonces lo dice claramente. Su reputación le encanta ser el primero. Lo primero que le viene a la mente a Juan cuando piensa en Diótrefes este es un tipo al que le encanta ponerse a sí mismo en primer lugar. Eso es lo suyo. Este es capaz un extremo distorsionado de preocuparse por su reputación. Le importaba tanto que lo veían y cómo lo veía la gente, que esa era su única motivación. Pero no ser visto como humilde, fiel a la verdad, fiel al amor, hospitalario, parecía trabajar activamente en contra de esa imagen, sino ser visto como el jefe, el líder impresionante, con un poder y control incomparable, influencia, grandeza. Nunca has escuchado de alguien así, ¿verdad? Ciertamente no en nuestros gobiernos, ciertamente no en las iglesias. Bueno, curiosamente, esta descripción de Diótrefes coincide con el perfil exacto del tipo de líder religioso que hacía enojar a Jesús. Mateo 23 registra a Jesús señalando estas autoridades judías de su época, llamadas fariseos, a sus discípulos. Entonces, este Juan que está escribiendo 3 Juan estaba ahí escuchando.
Jesús dijo, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan cajas que contienen versículos grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueran por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Entonces, lo primero que venía a la mente de Jesús cuando pensaba en ellos fue: a estos muchachos les encanta ser los primeros, les encanta tener los ojos puestos en ellos, les encanta que la gente piense que son importantes. Eso era lo suyo. Y continúa diciendo que les gustaba controlar a la gente como hacía Diótrefes. Es casi como si Diótrefes los estuviera imitando, como un niño tratando de copiar a su padre. Pero Jesús se dirigió a Juan y a los otros discípulos que serían los fundadores del nuevo movimiento que estaba iniciando. Dice, lo nuestro va a ser completamente diferente. En el liderazgo de nuestra iglesia, a ustedes no les va a encantar ponerse a sí mismos en primer lugar. No les van a encantar los grandes títulos. De hecho, no van a darse estos grandes títulos como rabí, padre, gran guía, con el propósito de hacerse más altos que el resto y enseñorearse de los demás. Todos ustedes son hermanos iguales. No se van a llamar así porque yo soy el rabí, el padre, el gran guía. No hay nadie más en mi nivel. Y termino con esto. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Así que eso es cómo funciona en la economía de Jesús, por así decirlo, el reino al revés. La iglesia global, formada por iglesias locales que Jesús estaba estableciendo y poniendo a sus discípulos a cargo de comenzar, iba a ser súper contracultural. No se suponía que debían buscar elevarse o buscar estos títulos elegantes para sentirse importantes y por encima de las personas y tener una reputación exaltada. Debían verse a sí mismos como iguales, todos hermanos y hermanas con un padre, rabí, gran guía, quien en realidad está a cargo. Pero en realidad ir más allá, verse a sí mismos como sirvientes de los demás. Entonces Juan le dice a Gallo, voy a venir a hablar con este Diótrefes. Pero podrías pensar, bueno, ¿quién es este Juan para estar confrontando a Diótrefes? Debe pensar que es bastante importante para entrar con su autoridad para confrontar a él, por enseñorearse de su autoridad sobre las personas. Pero ¿sabes qué? Juan sabía que él no era así. Juan realmente puede acercarse a Diótrefes sobre este tema del orgullo, porque el joven discípulo Juan mismo aprendió esta lección de la manera más difícil. Él y su hermano Jacobo se acercaron a Jesús una vez. En realidad trajeron a su madre para preguntarle por ellos, qué vergüenza, para pedirle a Jesús que Juan y su hermano tuvieran los dos primeros lugares de autoridad en el reino de Jesús, sentarse a su derecha y a su izquierda en su trono. Les encantaba la idea de ser los primeros. Es comprensible que los otros discípulos se enojaron por esta orgullosa petición. Y Jesús dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús dijo, sé el primero siendo el último. Sé importante siendo un siervo.
sé exaltado al humillarte a ti mismo. Incluso Jesús, el único que es digno de reclamar autoridad, exaltación, una reputación impresionante, modeló este liderazgo de siervo del reino al revés. Así como los niños tratan de copiar a sus padres, los hijos de Dios buscan imitar a Jesús. Entonces, cuando Juan fue a Diótrefes en algún momento después de esta carta, ciertamente es posible que usara este conocido credo para confrontarlo. Pablo lo escribió. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. En 3 Juan dice que esos misioneros fueron enviados por causa de ese nombre. Hablando de Diótrefes, justo después, Juan le escribe a Gayo, querido amigo, no imites lo que es malo. No hay misterio, se refiere a Diótrefes y los tipos de líderes que estaba imitando. Dice, sino imita lo que es bueno. Todo el que hace el bien es de Dios, y cualquiera que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces tu actitud debe ser la misma que la de Cristo, imitarlo a Él, quien es la definición de bueno. Y para imitar a alguien hay que haberlo visto. Como cualquier comediante que da una buena imitación de una celebridad, necesitan observar a esa persona, estudiar lo que dice y cómo lo dice, sus modales. Nota esa parte de no haber visto a Dios. Existe este tema interesante en el Nuevo Testamento, una conexión entre que tan bien vemos a Dios o cuanto fijamos nuestros ojos en Jesús y llegar a ser más y más como Él en su bondad. Cuanto más vemos a Dios, más nos preocupa cómo nos ve Él, que si los ojos de las personas están puestos en nosotros. Entonces, cuanto más fijamos nuestra mirada en Él, más somos transformados a su semejanza. Y al mirar a Jesús, bajamos nuestra visión de nosotros mismos para no enorgullecernos a la luz de su grandeza, y también elevamos nuestra visión de nosotros mismos para ver en quién Jesús nos ha invitado a convertirnos, a pesar de que no lo merecemos. Juan escribió en su primera carta, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Debido a que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz por nuestro orgullo y rebelión, podemos ser llamados hijos de Dios. Y cuando vemos a Jesús completamente, cara a cara, eso está directamente relacionado con la finalización de ser hechos como Él. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, justo después de que Juan dice, no imites el mal, claramente haciendo referencia a Diótrefes, luego dice, imita lo que es bueno. Justo después, Juan menciona inmediatamente a este Demetrio en el versículo 12, que probablemente estaba llevando la carta a Gayo y sería uno de los hermanos viajeros que necesitaban hospitalidad. ¡Qué cumplido para Demetrio!
Era significativo que Juan usara su reputación personal de confiabilidad y veracidad para respaldarlo. Era significativo que todos hablaran bien de Demetrio, pero sobre todo por la verdad misma, lo cual es una manera de Juan de referirse al espíritu de la verdad, Dios. Importaba cómo lo veía Juan el pastor, importaba cómo lo veían todos, pero lo más importante era cómo lo veía Dios. Porque cuando se trata de reputación, no siempre depende de nosotros. Diótrefes, en un esfuerzo por promover su propia reputación, trató de manchar o arruinar la reputación de Juan y los apóstoles, chusmeando maliciosamente sobre ellos. En ciertas situaciones, capaz estás haciendo las cosas de la manera correcta, con integridad, y alguien solo quiere difundir noticias falsas para manchar tu reputación. No me sorprendería si has experimentado eso. Eso duele, pero es un recordatorio de que Dios te conoce por dentro y por afuera. Él sabe la verdad sobre ti y eso es lo que importa. Él será el juez al final del día. Y Pablo dijo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o agradar de Dios? Si yo buscara la popularidad, no sería siervo de Cristo. Y Juan animó a Gayo a seguir sirviendo a estos misioneros a pesar de las demandas y amenazas de Diótrefes. Entonces, para terminar, ¿qué hacemos cuando alguien actúa como Diótrefes? ¿Qué hacemos si nos damos cuenta de que nosotros estamos siendo como Diótrefes? Bueno, quiero aprender a acercarme mejor a alguien con coraje y gracia. Y quiero aprender a ser accesible con coraje y gracia. Es coraje confrontar a alguien tratando de recordar que todos somos igualmente hermanos y hermanas a los ojos de Dios, pero también requiere gracia, porque todavía se debe respetar a todas las personas, pero especialmente a aquellos a quienes Dios puso en una posición de liderazgo en tu vida. Necesitas coraje para acercarte a alguien que sientes que está yendo en la dirección equivocada y necesitas gracia para acercarte de la manera correcta. Sigue el ejemplo de Juan aquí. Iba en persona a hablar con Diótrefes para defender a su amigo fiel y a los otros que estaban tratando de hacer lo correcto y estaban siendo maltratados. Cuando yo era niño, mis padres siempre trataban de ayudarme a ver si la razón por la que estaba delatando a mi hermano era por su bien o por mi deseo de verlo en problemas, o simplemente para demostrar que yo tenía razón. Son dos motivaciones muy diferentes. El curso de Relaciones Emocionalmente Sanas nos ayuda a detenernos primero y examinarnos a nosotros mismos antes de confrontar a alguien para ver cuáles son nuestras motivaciones internas. Eso es enorme. Después, el desafío es encontrar las palabras adecuadas y la manera de hablar que aliente a la persona a querer escuchar en lugar de defenderse de un ataque. Podemos aprender estas habilidades y más en Relaciones Emocionalmente Sanas. Deberías sumarte este año. También es importante detenerse y reconocer cómo todos podemos fácilmente llegar a ser como Diótrefes. Es una gran habilidad aprender a acercarse con coraje y gracia, pero también es una gran habilidad aprender a ser acercado con coraje y gracia. Se necesita coraje para estar dispuesto a escuchar las críticas y se necesita gracia para entender de dónde vienen en lugar de ponerse a la defensiva. Creo que esto es muy difícil, especialmente cuando te enfocas en mantener una reputación de aparente grandeza en la que no puedes admitir dónde podrías estar equivocado. Pero solo quiero decir que alguien que me viene a la mente que es realmente bueno en esto es John Hamilton. Él es bien conocido por su humildad y por ser fácil de acercarse o accesible. Eso es como lo suyo.
Él es un gran ejemplo para mí como alguien que escucha sin ponerse a la defensiva, rápido para disculparse si es necesario por cualquier malentendido. Y ese liderazgo ha creado una cultura aquí de personas dispuestas a hacer lo mismo. No es fácil. Yo espero crecer en esto personalmente. Entonces, te dejo con esto. ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Qué quieres que sea lo primero que piense la gente cuando les vengas a la mente? Que digan, eso es lo suyo. Animémonos unos a otros a fijar nuestros ojos en Jesús. Cuando lo vemos de verdad, bajamos nuestra visión de nosotros mismos. Se nos recuerda que no somos grandes comparados con Él y también elevamos nuestra visión de nosotros mismos. Se nos recuerda que Él nos ha elevado para ser hijos de Dios y compañeros en su misión. Entonces, busquemos la reputación de Gallo por buscar formas prácticas de usar nuestros recursos para servir a los demás esta semana.